¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí participando y de compartir cosas que son pasiones mías y que espero que pues quien nos esté escuchando pues comparta esa pasión. No soy muy buena con las presentaciones, no me gusta mucho así como tanto preámbulo, pero bueno, pues más que nada que sepan que pues una de nuestras pasiones es la oftalmología. Tenemos la mayoría de nuestros diplomados que hemos cursado y muchos cursos han sido en oftalmología veterinaria. Tenemos muchos años ya trabajando en nuestro hospital oftalmología veterinaria y bueno, creo que los ojos son una de mis pasiones porque pues los ojos para mí son una maravilla que nosotros seamos capaces de conectar nuestro interior con nuestro exterior a través de la vista, ¿no? Y eso pues aplica para todos los seres vivos que tienen ojos y que pueden tener esa maravilla en su vida. Entonces, pues bueno, compartiendo esta pasión, pues comenzamos. No se ve mi pantalla. ¿La ven ustedes? No, Yo solo, la ¿no? tendrá que compartir, doctora, de nuevo. Ok, pensé que ya había quedado compartida, disculpen. A ver. Ok, ahora sí ya ven mi pantalla, ahora Listo, sí. así es. Perfecto. Puedo mover o cerrar mi video, ¿verdad? Para que no estorbe. Pues, ¿les estorba a ustedes en la No, pantalla? no se ve perfecta en la pantalla, doctora. Bueno, yo voy a reducir mi video. Si por algo el internet se traba, avísenme para dejar de compartir video. Claro que sí. Y, Hasta y ahora todo también bien, doctor. a mí me gusta, no soy muy fan de dar webinars porque no me gusta no ver con quién estoy platicando, pero, y no me gusta como sentirme tan sola, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir a todos los que nos estén escuchando que si tienen dudas. En vez de que la tecnología te ayude, tú te peleas con ella. Perdón, algo se metió, un audio. ¿Todo bien? Ok, me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, les comentaba que para no sentirme tan sola acá de este lado, yo les voy a pedir que los que nos estén escuchando, sobre la marcha, si tienen dudas, pueden ir haciendo sus preguntas. No tengo ningún problema en interrumpir lo que estamos mencionando en el momento para solventar esa duda, porque a veces esas dudas contestadas luego llevan a otras dudas. Entonces, para mí es un poco más interactivo de esa manera, si es que están de acuerdo todos. Y vamos empezando. El enfoque de esta plática es un poco básico porque me estoy yendo a lo más básico, que es los pasos a seguir, paso a paso, de un diagnóstico oftalmológico. Y no nada más un diagnóstico oftalmológico en un centro donde se hace oftalmología como especialidad, sino en un lugar donde hacemos medicina general, ¿sí? O sea, algún consultorio de medicina general que van a recibir pacientes con cualquier tipo de enfermedades, con cualquier tipo de accidentes. Y bueno, quiero empezar por platicar un poco acerca de pues, las diferencias, ¿no? Obviamente la medicina tiene muchísimas especialidades, la oftalmología es una de ellas, pero bueno, hablar de la oftalmología como especialidad, pues requiere que nos guste, obviamente, la oftalmología y que estemos dispuestos a invertir, que tengamos la manera de hacerlo y que estemos dispuestos a hacerlo. Invertir pues en estudios, invertir en equipo que es especializado, en algunos insumos que también se requieren para hacer el trabajo, y pues estarse actualizando constantemente. Eso es lo que requiere si quieren hacer la especialidad, como con cualquier otra especialidad. Pero bueno, hablando en una consulta general, si nosotros somos médicos veterinarios generales, pues también podemos hacer un poco de oftalmología, ¿sí? ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues es que
nosotros, al ser médicos veterinarios generales, tenemos que tener ciertos conocimientos, ¿no? Entonces vamos a hacer un diagnóstico que nos permita saber hasta dónde llegan nuestras limitaciones. Si nosotros tenemos la capacidad de resolver ese problema de ese paciente o si es necesario remitirlo con un especialista. Pero no asustarnos en el primer momento que entra un paciente con un problema oftálmico y de inmediato remitirlo porque tenemos miedo de equivocarnos o tenemos miedo de que no conocemos sobre el tema. Entonces, pues siempre es importante conocer un poco de todos los temas para cuando estamos frente a un problema, ¿no? Entonces, bueno, un médico general, haciendo alusión a lo que acabo de decir, pues debemos de tener conocimientos básicos de medicina interna para resolverle al paciente el problema por el cual llega a nuestro consultorio. Y también tenemos que ser capaces de saber hasta dónde tenemos la capacidad de resolver ese problema o no, pero en base a nuestro conocimiento, en base a lo que sabemos que estamos viendo, ¿sí? No nada más porque nos dé miedo o porque no queramos entrar en ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces eso hace la diferencia para el paciente, ¿sí? El que nosotros tengamos la capacidad de mantener la visión en ese paciente, de mantener ese contacto entre su interior y su medio ambiente a través de la vista, pues es algo increíble y es algo muy bonito y pues a veces el que nosotros remitamos y el paciente a lo mejor no llegue con el tiempo adecuado para que se resuelva su problema a otro lugar, pues a veces eso hace la diferencia y quedan ciegos, ¿no? Entonces, es un tema también de responsabilidad y de ética profesional, saber y conocer lo mínimo indispensable de todas las distintas especialidades médicas, ¿no? Entonces, como les digo, tenemos que ser hasta cierto punto médicos internistas, médicos que conozcamos al menos las bases de todo lo que involucra el organismo de nuestros pacientes. Ya hablando directamente de la oftalmología en un consultorio general, pues bueno, tratando de llegar a sus conciencias. Esta plática no se va a tratar de eso, créanmelo, nada más en las primeras diapositivas, no se vayan a asustar. Pero bueno, tratando de llegar a sus conciencias, tenemos responsabilidades que son muy importantes. La primera es que, bueno, tenemos que conocer la anatomía y la fisiología básica del ojo, en el caso de, hablando de oftalmología, esto aplica, como les decía al principio, de todas las especialidades, pero al menos, pues saber que el ojo tiene una córnea, tiene una esclera, tiene un cristalino, tiene una retina, tiene un nervio óptico, ¿sí? Tenemos que saber que el ojo está rodeado por músculos y tiene conjuntiva y tiene párpados y tiene una glándula que produce lágrima, tiene un tercer párpado, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que saber, como primera responsabilidad, es conocer la anatomía básica que tiene ese ojo, ¿no? La segunda responsabilidad que tenemos cuando somos médicos generales es, pues, conocer los pasos básicos y adecuados para realizar un examen oftalmológico. A lo mejor no vamos a hacer lo que haría un especialista como tal, profundizando tanto, pero sí tener las bases y saber lo que tenemos que hacer para, como les decía, saber si podemos resolverle a nuestro paciente el problema por el cual llegó. ¿Sí? Entonces, tratar de hacer el diagnóstico lo más acertado posible. Esto, obviamente, va de la mano con el primer punto, que es conocer la anatomía básica. Entonces, vamos a hacer los pasos para hacer un diagnóstico oftálmico, conociendo la anatomía básica, y con eso nosotros podemos determinar si el problema está en la córnea, el problema está en el cristalino, el problema está en el interior del ojo, o el problema está en los párpados, o dónde está el problema, como para que nosotros podamos tener las bases para diagnosticar. Y por último, nuestra última responsabilidad, pues, es saber al menos las principales patologías que afectan a los ojos. Como dato principal es que casi el 90% de los pacientes de oftalmología que nos van a llegar, o sea, pacientes con problemas oftálmicos que nos van a llegar, tienen problemas corneales, pero muchas veces están asociados a problemas de los párpados o a problemas de la producción de lágrima o a problemas sistémicos del paciente. Entonces,
pues sí es importante que si nuestro paciente nos llega con una úlcera corneal, pues seamos capaces de diferenciar si esa úlcera corneal es porque hay distiquias o pestañas en lugares anómalos, o porque hay una baja producción de lágrima, o porque el paciente tiene herpes virus, o porque el paciente tiene distemper, ¿no? Entonces, pues son diferentes padecimientos y tenemos que también tener conocimiento de las principales patologías. Entonces, ya habiendo llegado y tocado su conciencia de que nosotros somos responsables de lo que hagamos con los pacientes que llegan a nuestro consultorio, y en el caso de los pacientes oftálmicos que nos lleguen, pues obviamente esa responsabilidad se enfoca pues a ese órgano en particular, ¿no? Entonces, tampoco se asusten, esta no es una clase de anatomía, pero es indispensable que si vamos a hablar un poco de diagnóstico, pues hagamos un breve recordatorio anatómico, porque sin anatomía no tenemos diagnóstico. No podemos diagnosticar lo que no conocemos. Entonces, es muy importante que tengamos las bases anatómicas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que el globo ocular está formado, es como si fuera un globo terráqueo, es una esfera tridimensional que está formado de varias túnicas o de varias capas, como si fuera una cebolla, o como si fuera la Tierra, y tenemos en la capa más superficial las montañas, y luego en la capa que sigue las placas tectónicas, y luego más abajo tenemos toda la lava y toda la parte que luego va a salir a los volcanes, ¿no? O sea, más o menos haciendo una analogía, pero en el caso del ojo, pues bueno, tenemos la capa más superficial que va a recubrir todo el globo ocular. Esto es hablando del bulbo del ojo nada más. Tenemos que la túnica más superficial está conformada por la córnea, que es la parte más frontal del ojo y que es transparente, y esta córnea se extiende hacia atrás por la parte blanca del ojo, que es la esclera, ¿sí? Entonces, la túnica fibrosa son la córnea y la esclera, es una túnica muy, muy resistente, muy fuerte, muy dura, que le va a dar soporte y estructura a ese ojo. Por debajo de esa túnica fibrosa tenemos la túnica vascular, que está conformada por el iris, que es un músculo. Por detrás del iris se encuentra una protuberancia muscular también, que se llama cuerpo ciliar, y que por detrás, y que se extiende hacia atrás, hacia la coroides. La coroides es toda la capa vascular que está recubriendo toda la parte posterior o cámara vítrea del ojo. Entonces tenemos ya estas dos capas, y por debajo de esas dos capas está muy protegidita la túnica nerviosa. La túnica nerviosa, que es la encargada propiamente de la visión. Entonces, esta túnica nerviosa está conformada precisamente por la retina, que está llena de nervios, y todos esos nervios convergen en un solo punto, que es donde inicia el nervio óptico, ¿sí? Este nervio óptico va directamente al cerebro, y es para llevar el estímulo luminoso que entra por el ojo a través de estructuras transparentes que estimulan a las células de la retina, que hacen que se estimulen esos nervios y lleven un impulso nervioso hacia el nervio óptico, y ese impulso nervioso se va al cerebro y se forma la imagen, ¿sí? Es realmente una maravilla, pero pues esto es algo que debemos de conocer. En la diapositiva anterior me voy a regresar un poquito, porque aquí tengo estructuras que son anexas al ojo, donde están los párpados, está la glándula lagrimal, las dos glándulas lagrimales, la superior y la que está en el tercer párpado, y los conductos nasolagrimales, ¿sí? Y pues ya también hablando del bulbo, de lo que es el bulbo del ojo, hablando además de las capas, bueno, tenemos que hay conjuntiva por encima de la esclera, que tenemos el iris, que es parte de la túnica vascular. Ese iris es como si fuera una dona, porque tiene un agujero en el centro que viene siendo la pupila. La pupila realmente es algo que no existe, sino es un agujero en el centro del iris. Por detrás del iris se encuentra el cristalino, que es una lente encargada de hacer el enfoque para ver de cerca y de lejos.
Tenemos la córnea, que es parte de la túnica fibrosa. La parte entre la córnea y el iris, tenemos un espacio en donde se encuentra el humor acuoso que se produce atrás del iris, que es donde está el cuerpo ciliar. No sé si ven mi cursor. Mi cursor está marcando aquí, este es el iris, y por detrás está el cuerpo ciliar. En toda esta zona encontramos humor acuoso, está el cristalino, y por detrás del cristalino encontramos la cámara vítrea, en donde tenemos humor vítreo, ¿sí? Acá está el nervio óptico y lo que les decía, la coroides, la retina y la esclera, ¿no? Las tres capas. Ok. También tenemos que conocer nosotros como veterinarios, a diferencia de los médicos de humanos, pues tenemos muchos pacientes muy distintos. Entonces tenemos que también tomar en cuenta la anatomía de cada paciente para tomar decisiones, una, para conocer las diferentes patologías que pueden presentarse en nuestros pacientes, y segunda, para tomar también decisiones tanto terapéuticas como quirúrgicas en muchas ocasiones con los pacientes. Hablando solamente de una especie, que son los perros, pues bueno, tenemos muchísimos tipos de ojos distintos, muchos tipos de cara distintos, y eso hace que cada raza o que cada tipo de conformación facial pues nos lleve a tener distintos padecimientos también en los ojos, ¿sí? Aquí simplemente nada más en esta diapositiva vemos los ojos un poco más saltones, más prolapsados del pug o de los braquicéfalos, que están mucho más expuestos, igual un chihuahua, a los ojos mucho más pequeños y mucho más metidos en su órbita de un terrier, ¿no? Por ejemplo. Párpados muy laxos, muy prominentes, que pueden causar entropión en un chau chau, por ejemplo, o párpados muy laxos hacia afuera, que pueden causar ectropión, por ejemplo, en un basset hound. Entonces son padecimientos muy distintos entre una raza y otra, siendo la misma especie. Y luego nos vamos a los felinos, en donde pues ahí no hay tantas diferencias, a lo mejor un poco con los gatos chatos, que son los gatos persa, pero también tenemos una conformación ósea distinta a la de los caninos, una órbita mucho menos profunda, en donde el ojo está también un poco más expuesto, y que si se prolapsa, pues tiene un nervio óptico muy corto, que se puede lesionar de manera muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, son un poco diferentes. La pupila en los gatos es distinta porque es vertical, distinta a la de los perros, que es redonda. Eh, la capacidad visual de los gatos en la oscuridad es mucho mejor, tienen un tapetum todavía mucho más brillante, que refleja mucho más la luz que en los perros. Entonces su capacidad visual es distinta. Y bueno, aunque a mucha gente no le gusta y a mucha gente le da terror hablar de algo neurológico, pues los ojos definitivamente están estrechamente relacionados con el cerebro, porque pues, es quien crea estas imágenes, ¿no? Entonces tenemos que también saber que estos ojos están completamente pues gobernados por el sistema nervioso central, ¿no? Como básicamente todo nuestro organismo, pero en el caso de los ojos pues es muy directo. Eh, Tenemos un nervio que va prácticamente casi directo hacia el cerebro. Eh, Estamos viendo, decía el doctor Dennis Brooks, que cuando vemos el fondo del ojo de un paciente, estamos viendo prácticamente una extensión del cerebro. Y es verdad, porque este nervio óptico es lo más cercano al cerebro que nosotros podemos ver desde afuera de un paciente. Las fibras nerviosas de los ojos van algunas directo hacia el cerebro, y otras se intercambian con el ojo contralateral a través de una estructura que se llama quiasma óptico. Entonces, pues aquí tenemos que conocer un poco de esto, porque si nosotros hacemos estímulos neurológicos en un ojo, vamos a tenerlos o debemos de tenerlos en el otro ojo. Entonces, sin entrar mucho en detalle, pero es algo también necesario de conocer
Y tenemos que tomar en cuenta que todos los medios por los cuales atraviesa la luz para poder estimular la retina, para poder crear las imágenes en el cerebro, pues tienen que ser transparentes, ¿sí? Es como si tuviéramos una cámara de fotografía y el lente y donde entra la luz hacia la cámara, pues tiene que ser todo transparente para que pueda capturar las imágenes, ¿sí? Igual sucede en los pacientes que tienen ojos, pues tiene que tener los medios transparentes para que pueda ser visual. Si alguno de estas estructuras que se involucran entre la retina y el exterior del paciente están opacas, pues eso va a ser una causa de ceguera del paciente. Puede ser solamente de alguna estructura, en donde alguna estructura se ve dañada, está blanca o está inflamada o se pigmenta, y eso causa una pérdida de la transparencia, y esa pérdida de la transparencia pues causa la ceguera, a veces sin que haya daño en el interior del ojo. Ahora, bueno, entrando un poco en detalle ya en temas de diagnóstico dentro de un consultorio, pues vamos a hablar un poquito de los materiales básicos que se requieren en un consultorio para un diagnóstico de oftalmología. Se van a dar cuenta y a lo mejor se van a sorprender de que realmente no es tanto lo que se necesita, ¿sí? Sobre todo para diagnósticos básicos. Entonces, bueno, entrando un poquito en el tema, materiales, por ejemplo, básicos que necesitamos, esto sí lo tenemos que conseguir con distribuidores, pero bueno, son muy fáciles de conseguir, no son caros y son materiales que son súper útiles para tener siempre en nuestro consultorio, para cualquier paciente que llegue con un problema oftálmico. Entonces, unas son las tiras para prueba de Schirmer, otras para fluoresceína y las de rosa de Bengala. Y que realmente, si quieren seleccionar algunas, bueno, las más importantes en términos de diagnóstico cotidiano son las tiras de Schirmer y las de fluoresceína. Es importante, perdón, ¿me interrumpían? La cargada ha sido una porque es muy violento, lo cual entendí que era un poco normal por el tema del... No, doctora, solamente su otra computadora que está encendida de Daniel Legel es la que está ocasionando algo de ruido. Ok, no sé quién sea, ¿eh? No, no es conmigo. Ok, bueno, continuamos. Les recuerdo que si tienen dudas, me interrumpan. Bueno, les decía, entonces, material básico que tenemos que tener en nuestro consultorio, bueno, eran las tiras que les comentaba, una fuente de iluminación, de preferencia lo más intensa posible, o sea, que sea una luz intensa. Si pueden conseguir un transiluminador de este tipo, qué bueno. Si no, pues lamparitas de estas, pero que tengan una luz blanca e intensa, ¿sí? Esto es muy importante porque todo examen oftálmico tiene que ser bajo iluminación, ¿sí? Y también si queremos hacer estimulación de las pupilas y del nervio óptico, pues sí se requiere por fuerza de tener iluminación intensa. Otra cosa que es indispensable es tener magnificación, ¿sí? La magnificación debe de ser un elemento que siempre que revisemos ojos tenemos que tener. Aunque creamos que tenemos muy buena vista, muchas cosas no se detectan a simple vista. Entonces, sí es muy importante que nuestra magnificación vaya de la mano con la iluminación. Entonces, siempre hay que revisar al paciente con luz y con magnificación. Existen lupas que tienen... ¿Se me salió mi pantalla? ¿Se dejó de compartir? Sí, doctora. Me dice que no estoy habilitada para compartir. Ahí está de nuevo. ¿Está? Ok. Ok. Va de nuevo. Ok. Entonces, les decía yo que es sumamente importante hacer revisiones tanto con magnificación como con iluminación, porque no todas las cosas que podemos encontrar en los ojos las vamos a ver a simple vista. Hay cosas sumamente pequeñas que solamente con magnificación y con iluminación las vamos a detectar. Más adelante les voy a mostrar algunos casos clínicos
para que se den cuenta como la importancia de la magnificación. A veces vemos algún paciente con algunas distiquias o con concilios ectópicos, con alguna lesión en la córnea, que yo la estoy viendo con la magnificación y le digo al propietario, mire, asómese para que lo vea, y si no lo ven si no se asoman a través de la lente de magnificación, no lo ven. Entonces sí es algo muy, muy importante de tener a la mano, ¿no? La magnificación. Podemos tener lupas así, lupas simples, lupas con luz, o podemos tener este tipo de lupas que también las podemos usar para cirugía, en donde hay luz y lupa, ¿sí? Hay de diferentes marcas, de diferentes tipos, con diferentes intensidades de lupa, pero siempre es importante que haya luz y magnificación. Otro instrumento muy importante, así como tenemos una lámpara de Wood para ver la piel y como tenemos un otoscopio para ver el oído, es muy importante tener un oftalmoscopio directo. Al menos tener uno directo para poder entrar a ver las partes más internas del ojo, o sea, específicamente el fondo de ojo. Entonces, muy, muy importante poder tener al menos un oftalmoscopio directo para poder evaluar ese fondo de ojo. Otras cosas indispensables para diagnóstico en oftalmología es tener gotas de distintas índoles. Unas son para tener acceso a hacer anestesia local, anestesia atópica. En este caso, nosotros utilizamos la tetracaína, pero existe también otra que es paracaína. Estas que son fenilefrina y tropicamida para dilatar la pupila. Hay cosas que no podemos ver si no dilatamos la pupila, sobre todo de fondo de ojo o de cristalino también. Hay cataratas que a lo mejor están iniciando en la zona del ecuador del cristalino y que si no dilatamos la pupila no las vamos a ver. Ay, me volví a sacar. Sí, permítame, doctora. Sí. Me dice que no estoy habilitada, aún. Ah, ya. Va de nuevo. Entonces, les comentaba, hay ciertas cosas que no podemos ver si no dilatamos la pupila, como a veces cataratas que están iniciando en la zona ecuatorial del cristalino, o algunos desprendimientos de retina, o cosas que están muy en la periferia, y que si nada más nos asomamos al fondo del ojo sin haber dilatado la pupila, no las vamos a poder ver, ¿sí? Porque estamos viendo solo la zona del centro, más no la periferia. Entonces, sí, muy importante tener una manera de dilatar la pupila. Estos son elementos súper útiles. Por ejemplo, la anestesia local, a veces cuando los pacientes llegan con mucho dolor en sus ojos y nosotros queremos revisar y no te permiten abrir el párpado porque les duele tanto, pues a veces poner una gota de tetracaína y esperarnos unos cuantos minutos hacen la diferencia para poder revisar bien ese ojo, ¿no? Otras soluciones que nos pueden ayudar, por ejemplo, en este caso la nafasolina, cuando tenemos algún paciente que llega con el ojo muy rojo, sobre todo la zona de la vasculatura de la esclera, y la vemos muy, muy hiperémica. Nosotros queremos saber si el daño en ese ojo es superficial o es profundo, o sea, si es algo intraocular o algo superficial. Ponemos una gota de nafasolina, nos esperamos 1 a 2 minutos y si los vasos sanguíneos desaparecen, los que están muy hiperémicos en la esclera, desaparecen, entonces tenemos un problema de superficie, un problema superficial. Si nosotros, después de haber puesto esta gota, nuestros vasos sanguíneos permanecen igual de gorditos o de tortuosos, quiere decir que tenemos un problema profundo o un problema intraocular, ¿sí? En estos casos estamos hablando de a lo mejor un glaucoma o una uveitis, ¿sí? Entonces, esta simple gota nos ayuda también a discernir si tenemos un problema intraocular o de superficie.
¿sí? Por eso es que es importante tener de estas 3 gotas. No son nada caras, nos duran muchísimo tiempo y las podemos tener en nuestro consultorio para muchos, muchos pacientes. Otras cosas que son indispensables tener para diagnóstico en oftalmología, pues es material para hacer citologías y cultivos. Muchos de los padecimientos, sobre todo que vemos en conjuntivas y en córneas, tienen complicaciones con bacterias o con hongos y a veces pues no podemos saber si tenemos hongo o bacteria si no hacemos una citología, o si queremos saber si es gram positivo o gram negativo, o si tenemos alguna otra estructura que no tenemos en mente, pues bueno, hacer la citología o el cultivo es sumamente importante. Entonces, material básico para citología y para cultivo, como lo mismo que utilizamos para piel, que son hisopos estériles, que son a lo mejor cepillos para citología, o mangos de bisturí, que el mango de bisturí en la parte posterior, en la parte de la colita, nos puede servir para tomar muestras para citología. Obviamente laminillas y cubreobjetos, y estos medios de transporte, medio de Stuart para enviar a cultivo. Como todo lo que tenemos en la clínica y todo lo que hacemos en una clínica recae sobre un microscopio. Los microscopios, el microscopio yo creo que es el equipo más indispensable que podemos tener en un consultorio, porque nos ayuda y nos abre un panorama ante muchísimos diagnósticos de muchísimas cosas y la oftalmología no es la excepción. Entonces, si nosotros tenemos este material y este equipo, pues a veces podemos tener diagnósticos de inmediato, ¿sí? Nosotros podemos tomar una muestra, hacer una citología, teñirla y verla en microscopio, y a veces en ese mismo momento incluso le podemos mostrar al propietario el diagnóstico. Entonces, los microscopios son, yo creo que la herramienta más valiosa, de las más valiosas que podemos tener en un consultorio. Otras herramientas, bueno, pues ya sea una lámpara de Wood o una lámpara azul cobalto, que nos van a ayudar para la visualización de úlceras corneales cuando hacemos tinciones de fluoresceína. Material más especializado, bueno, eso ya es si se quieren profundizar y especializar más en oftalmología, pues entonces, pues la verdad es que sí conviene muchísimo tener una lámpara de hendidura, porque podemos ver muchísimas cosas que incluso con las lupas no vemos, ¿sí? La lámpara de hendidura nos da un panorama muchísimo mejor, mucho más magnificación, mucho más detalle de lo que estamos viendo. Otro tipo de oftalmoscopios, por ejemplo, este tipo de oftalmoscopio que es el Panoptic, que nos da una visión un poco menos acercada que lo que vemos con el oftalmoscopio directo que les había mostrado, o el oftalmoscopio indirecto, que también es para ver fondo de ojo. Estas que son instrumentos para tomar fotografías del fondo del ojo para poder evaluarlas bien, tonómetros, que tenemos desde tonómetros, por ejemplo, el tonopen, que es de aplanamiento, o el de rebote, que es el tonovet, o incluso pues los tonómetros más viejitos, que son los de indentación, que es el tonómetro de Schotz. El tonómetro de Schotz es un tonómetro que es bastante más económico, es bastante acertado, hay que saberlo usar, pero es bastante acertado, y para quien no quiere hacer una inversión tan fuerte en un tonómetro digital, pueden seguir utilizando el tonómetro de Schotz sin problemas, nada más sí hay que saberlo usar. Requiere es un poco complicado en algunos pacientes que no son muy dóciles, pero bueno, sí es una herramienta bastante útil. Perdón. Otro tipo de material, si quieren hacer ya oftalmología un poco más enfocada a la especialidad, pues es las lámparas para fotocolorimetría, para ver las respuestas de la pupila de acuerdo a la intensidad de
la longitud de onda de la luz. Lentes para gonioscopía para ver el ángulo iridocorneal para detectar glaucomas primarios, electroretinógrafos para hacer electroretinografías, y pues a veces este tipo de equipos que son generales nos sirven también muchísimo para diagnóstico en oftalmología, como es el rayos X y el ultrasonido. Y bueno, ya obviamente equipos mucho más especializados para hacer tomografías y ultrasonidos de muy alta intensidad, para ver cámara anterior, para medir la osmolaridad de la lágrima, ver la evaluación del funcionamiento y estructura de las glándulas de meibomio, etcétera. Pero bueno, son cosas que realmente son un poco más nuevas, más caras, más especializadas y no están al alcance de todo el mundo. Pero con lo que les di lo anterior a esto, voy a repasarlo de nuevo. Lámpara de Wood, microscopio, material para citologías, gotitas, oftalmoscopio, lupas y luz, y tiritas. Si se fijan, realmente es una inversión de cosas que nos van a servir no solo para oftalmología, excepto las tiras, pero todo lo demás nos sirve para diagnósticos también en otras especialidades. ¿Sí? Entonces, realmente son materiales súper básicos y que en la gran mayoría de los consultorios los pueden tener. Y con eso pueden hacer un diagnóstico básico de oftalmología y darse cuenta si ese paciente lo pueden tratar o lo deben derivar. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos entrando a temas de lo que es el proceso diagnóstico. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver en un paciente cuando llega es si ese paciente al entrar a nuestro consultorio aparenta ser visual o no, si ese paciente puede ver o está ciego, ¿sí? Si nosotros no somos capaces de darnos cuenta con el simple hecho de que el paciente camine de la puerta a la entrada del consultorio, pues a veces podemos hacer ciertas pruebas, como poner obstáculos enfrente del paciente y hacer que el propietario le hable para que el paciente tenga que sortear esos obstáculos y pueda llegar hasta donde está su propietario sin topar con los obstáculos, ¿sí? Y ver pues, qué tan resuelto se ve, si se ve muy inseguro o si camina con toda seguridad, ¿no? Otra cosa que podemos hacer para valorar la visión, pues es la respuesta de la amenaza. Nada más hay que tener mucho cuidado con la respuesta de la amenaza porque si nosotros hacemos ese reflejo de amenaza frente del ojo del paciente con nuestra mano, nuestra palma de frente al paciente, puede sentir el aire que nosotros generamos con nuestra mano y puede tener parpadeo. Si nosotros ponemos nuestra mano de lado, hacemos mucho menos flujo de aire y el paciente no lo siente. Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta si parpadea en el momento en que se acerca nuestra mano o no. Otra manera también es con un solo dedo. Acercar un solo dedo sin tocar la piel de la cara, acercar el dedo como si le fuéramos a tocar el ojo y el paciente debe de parpadear, ¿sí? Para proteger su ojo porque está viendo esa amenaza. Aquí les voy a pasar un pequeño video de este paciente que llegó a consulta y queríamos, bueno, ver si estaba visual o no. Ustedes me dirán si ese paciente ve o no ve. Ahí hay un obstáculo, le pusimos un obstáculo. El propietario está del otro lado de la mesa y le está llamando. Y el perro no sabe por dónde ir. Está escuchando al propietario, quiere ir, pero ahí ya olfateó, se dio cuenta que hay algo, pero no lo había visto, ¿sí? Y hay otro obstáculo que le pusimos, le dejamos espacios pequeñitos para que pudiera pasar, pero no se anima a pasar porque no ve los espacios, ¿sí? Acá es el mismo perro que ya se da cuenta que por ahí pudo pasar, ¿no? Y entonces ya llega con su propietario. Pero si se fijan, es muy evidente cuando el paciente no ve, ¿sí? Otra prueba de visión es cuando nosotros, si es un paciente, sobre todo si es un paciente pequeño, lo levantamos y lo acercamos al borde de la mesa. Cuando el paciente está visual, ese paciente ve la mesa y su instinto es tratar de alcanzar la mesa para pisar, para que lo bajes sobre la mesa, ¿no?
Entonces, este paciente está viendo esa mesa, extiende su mano para intentar alcanzar la mesa. Y otra es el seguimiento de la bolita de algodón, ¿sí? Nosotros levantamos una bolita de algodón. Desde el momento en que movemos el brazo hacia arriba, generalmente el paciente pone atención y si está visual, obviamente, nos va a ver y al momento en que nosotros dejamos caer la bolita de algodón, cae sobre la mesa, no hace ruido, no le llama la atención porque haga ruido, sino le llama la atención porque lo vio, ¿sí? Entonces, con eso nos damos cuenta si el paciente ve o no ve. El segundo paso es observar la cara del paciente. ¿Qué vamos a observar en su cara? Bueno, vamos a observar si los párpados están inflamados, si la apertura de un párpado es mayor que la del otro, si se ve simétrico, cómo se ven los ojos en relación a la cabeza, si están inflamados, salidos, muy sumergidos en la órbita, si hay algún tipo de secreción, cómo es la secreción, si el tercer párpado está también prolapsado o no, si tiene las pupilas del mismo tamaño, sin haber puesto luz ni nada, nada más verificar viendo al paciente. Entonces, si se fijan, los dos primeros pasos, lo único que hemos hecho es observar, ¿sí? No hemos hecho nada más que observar al paciente. Entonces, bueno, ya hicimos todo esto. Aquí estamos viendo, por ejemplo, casos clínicos. Esta gatita que tenía una uveitis bilateral severísima con unos oftalmos terribles. Obviamente esta relación cabeza-ojos no es normal. La apertura del párpado tampoco es normal. Aquí, por ejemplo, tenemos un abultamiento importante. El tamaño de esta apertura palpebral es distinto a esta, ¿sí? Está asimétrico, ¿sí? Este paciente tenía un absceso retrovulvar, ¿sí? Un absceso, era un perro de cacería y había entrado una espiga por detrás de la cuenca del ojo y causó un absceso. Y este paciente, si se fijan, los párpados, los dos están igual de inflamados, ¿sí? Hay conjuntiva muy, muy hiperémica y hay una blefaritis bilateral, ¿sí? Entonces, en el caso de estos tres perros nos damos cuenta que hay algo anormal, ¿sí? Entonces ya es como la primera observación que vamos a tener. El tercer paso, pues es ahora sí, ya con un elemento de lo que yo les mencioné que deben de tener en su consultorio, es evaluar la integridad neurológica, checando el reflejo pupilar, ¿sí? Tanto directo como indirecto. ¿Qué me refiero con directo e indirecto? Cuando ponemos luz en el ojo de manera directa, nosotros vamos a tener un reflejo, debemos de tener un reflejo pupilar, ¿sí? La pupila se debe de contraer al tener un exceso de luz. Y cuando nosotros ponemos luz en este ojo, la pupila contralateral también se debe de contraer, ¿sí? Y viceversa, si nosotros ponemos en este ojo, bueno, se va a contraer esta y de manera indirecta se debe de contraer la otra, la contralateral, ¿sí? Otro que tenemos que hacer es el reflejo de deslumbramiento. El reflejo de deslumbramiento perdonen, un momento, mis perros abrieron la puerta. El reflejo de deslumbramiento es cuando nosotros aplicamos luz a nuestro paciente y el paciente cierra sus párpados porque se encandila, ¿sí? Entonces nosotros nos damos cuenta que está percibiendo luz ese ojo porque el ojo se está encandilando con esa luz, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nosotros ponemos luz en un ojo, en una pupila? La pupila con una luz intensa debe de contraerse por efecto parasimpático, ¿sí? Se contraen los músculos circulares del iris, se contraen y hace que la pupila se haga más pequeña porque hay un excedente de luz, ¿sí? Es como un diafragma de una cámara. En una luz intermedia, pues la pupila obviamente va a estar también intermedia y cuando hay oscuridad, los músculos lisos radiales lisos no son músculo estriado, pero los músculos rectos radiales del iris
por efecto del sistema simpático, lo van a contraer y van a hacer que la pupila se abra para que capte lo más que pueda de luz y pueda ser visual con poca luz. Entonces, en la oscuridad vamos a tener una pupila dilatada, en luz intensa vamos a tener una pupila pequeña. Eso es en condiciones normales. Entonces, como les explicaba, nosotros ponemos luz en un ojo, la pupila se contrae y también se contrae la contralateral, ¿sí? Igual en los dos casos. ¿Qué podemos encontrar anormalmente en un paciente? Bueno, si nosotros tenemos un paciente que está en la oscuridad y nosotros tenemos una pupila súper pequeña que no se dilata, eso no es normal. Si nosotros, por el contrario, ponemos un haz de luz intenso en este paciente y las pupilas no se contraen, se mantienen dilatadas, tampoco es normal. Y pues igual que también si tenemos una pupila dilatada y una contraída, ¿sí? Aquí tenemos que ver si está en condiciones de luz o está en condiciones de oscuridad para poder determinar cuál es la que está normal y cuál es la que no, ¿sí? Pero ninguna de esas tres condiciones son normales. El cuarto paso para la evaluación, si se fijan, hasta ahorita lo único que hemos utilizado es la luz, ¿sí? La luz y nuestros ojos, nuestra observación, ¿sí? Entonces, el cuarto paso, vamos a evaluar la sensibilidad de la córnea. ¿Para qué vamos a evaluar la sensibilidad de la córnea? Bueno, porque en muchos casos los problemas de úlceras corneales tienen que ver con falta de parpadeo o escasa sensibilidad corneal, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una hebra de algodón, la vamos a hacer finita y vamos a tocar la superficie de la córnea con esa hebra de algodón. En condiciones normales, esa hebra de algodón lo que va a hacer es que al tocar la córnea, el paciente debe de cerrar su ojo, ¿sí? Y al cerrar su ojo es porque está sintiendo. La córnea es extremadamente sensible, tiene una muy alta cantidad de nervios, por lo tanto, es una estructura súper sensible, ¿sí? Permítanme un momento, por favor. A ver. Perdón, perdón porque mis perros aquí están entrando y saliendo y abriendo la puerta. Bueno, entonces les explicaba que la córnea es una estructura altamente inervada, por lo tanto es muy, muy sensible y ya sea con una fibra de algodón o soplando un poco de aire, la córnea debe de reaccionar, ¿sí? Con dolor y parpadeo. También es importante observar el parpadeo del paciente, porque los pacientes que no parpadean lo suficiente tienden a tener predisposición a tener daño corneal, ¿sí? Daño corneal me refiero a úlceras corneales por resequedad de la córnea, ¿sí? Lo siguiente es que vamos a evaluar el ojo, ahora sí ya el ojo, con iluminación y con magnificación. Lo primero que habíamos hecho con la iluminación era la evaluación de los reflejos pupilares. La evaluación que vamos a hacer ahora es con iluminación y magnificación porque vamos a evaluar los párpados, la conjuntiva, la cámara anterior y el iris. O sea, los párpados, la conjuntiva, tanto la conjuntiva por dentro del tercer párpado como por fuera del tercer párpado, la conjuntiva también vulvar, el iris, que está ya en la parte interior del ojo, en la cámara anterior, y la córnea, ¿sí? Todo esto es lo que vamos a evaluar con magnificación, ¿sí? Vuelvo de nuevo a la diapositiva anterior.
Aquí estamos evaluando, bueno, con la lámpara de hendidura, que la lámpara de hendidura, además de que nos da una luz redonda, completa para la evaluación, también nos da justo lo que se llama la luz con hendidura, que es una línea de luz que en condiciones de oscuridad nos puede dar muchísima información, porque nos ilumina, nos da una línea de luz que va a iluminar las superficies, y si hay abultamientos, si hay cualquier situación anormal dentro del ojo, eso se va a notar, ¿sí? Pero bueno, si no tenemos una lámpara de hendidura, con una lupa con muy buena luz, o con lupas que tengan luz en la cabeza, o con un transiluminador y la lupa, podemos tener una bastante buena evaluación del ojo, de los párpados, de las pestañas, de la córnea, de la conjuntiva, ¿sí? Ahora, si se fijan, todos los primeros 5 pasos, que en total son 10, los primeros 5, todo tiene que ver solo con observación, iluminación y magnificación, ¿sí? Hasta ahorita no hemos utilizado nada más que la lupa y la luz, ¿sí? Ahora, las pruebas complementarias, aquí ya entramos a utilizar las tiras que les había comentado que son indispensables tener en el consultorio para las pruebas oftalmológicas. El test de Schirmer es una prueba que es importante hacer porque, sobre todo en perros, un alto índice de daños en córnea tienen que ver con falta de producción cuantitativa de lágrima, ¿sí? Quiere decir que la cantidad de lágrima que produce ese paciente es disminuida, es menos de la normal, por lo tanto la lubricación que se da a la córnea también es disminuida, y pues eso va a generar una fricción cuando el paciente está parpadeando. Esa fricción del párpado hacia la córnea es algo que está generando lesiones de manera constante cada que el paciente parpadea, y va a generar a la larga una ulceración corneal, ¿sí? Entonces, siempre la primera prueba complementaria que vamos a hacer, aparte de todo lo que ya vimos de observación y de iluminación, es la prueba de Schirmer. ¿Por qué? Porque con esta prueba queremos evaluar cuánta lágrima está produciendo el paciente, y si nosotros ya le pusimos algún tipo de gota al paciente, pues a lo mejor ya humedecimos el ojo y el test de Schirmer nos va a dar una respuesta inadecuada, ¿sí? Entonces, siempre el test de Schirmer tiene que ser la primera prueba que hagamos de las pruebas complementarias. La tirita viene graduada con milímetros, normalmente hasta el 30, y tiene generalmente ya sea una línea o una ranura. Nosotros, antes de sacar la tira de su empaque, tenemos que, sin tocar la punta de la tira, que es la que va a entrar en contacto con el ojo del paciente, nosotros tenemos que hacer un pequeño doblez para que entre de esta manera. Si ven mi cursor, de esta manera dobladito, tiene que estar en la parte más central del ojo, y que se aseguren que tiene contacto con la córnea, ¿sí? O sea, que entra, la doblan sobre el párpado, pero a la hora que cierra el ojo el paciente, o que entrecierra el ojo, entra en contacto con la córnea. Ya sea que el paciente mantenga sus ojos abiertos, si es que es un paciente tranquilo y no está tirando las tiras, no las está botando, o un paciente que sea un poco más inquieto, pues nosotros podemos ayudarle a cerrar los párpados y mantener así durante 1 minuto. Una vez que colocamos la tira, tenemos que contar 1 minuto. Muy importante que sí se cuente el minuto, no medio minuto y luego dupliquemos, porque la velocidad con la que se va humedeciendo esta tira es diferente a lo largo de todo el minuto. Por lo tanto, sí es importante que se cuente el minuto completo. Entonces, nosotros después de 1 minuto retiramos la tira y tomamos la lectura de hasta dónde se humedeció. Algunas tiras se tiñen de azul, lo que se humedeció, y otras no, otras nada más pues se ve el color diferente en la tira, es un papel muy absorbente, y vemos el cambio de color hasta el número que nosotros vimos durante 1 minuto, o sea, hasta donde se humedeció durante 1 minuto, ¿sí?
La segunda prueba que tenemos que hacer complementaria es la prueba de fluoresceína. La prueba de fluoresceína nos sirve para varias cosas. La primera es para hacer evidentes úlceras, que a veces no son tan visibles a simple vista o incluso con magnificación. Sí, hay veces que estamos revisando un ojo con magnificación y aún así no vemos una úlcera corneal, sino hasta que la teñimos con fluoresceína. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que les puse, sí se alcanza a ver un poquito diferente esta zona de la córnea, pero si se fijan a la hora que se aplica la fluoresceína, pues se evidencia muchísimo cómo está la úlcera, ¿sí? Qué tan grande es la úlcera, el tipo de úlcera, la zona, muchas cosas, ¿sí? Eso es por un lado, para evidenciar úlceras. Lo segundo, para lo cual nos sirve la prueba de fluoresceína, es para evaluar el tiempo que permanece la lágrima humectando la córnea. Se llama tiempo de ruptura de la película lagrimal. La película lagrimal es la lágrima que se produce tanto en la glándula lagrimal como la mucina que se producen en las células globosas de la conjuntiva, que son las que adhieren esa lágrima, que es la parte acuosa de la lágrima que se produce en la glándula lagrimal, se adhiere a la córnea por parte de una mucina, un moco, que se produce en las células de la conjuntiva, y luego se complementa la película lagrimal con una grasa que se produce en las glándulas de meibomio, un material lipídico que se produce y que recubre la parte acuosa de la lágrima. Entonces, lo que hace que esa lágrima deba de permanecer humectando la córnea cierto número de segundos cuando el ojo está abierto. Si nosotros hacemos una prueba de ruptura de la película lagrimal, ponemos la gota, enseguida les voy a pasar una diapositiva con eso. Medimos el tiempo en que esa película lagrimal se empieza a romper, debe de ser no menor a 10 segundos. De hecho, lo ideal es que sea alrededor de 12 a 15 segundos la ruptura. Y la tercera prueba que vamos a evaluar con la prueba de fluoresceína es la integridad de los conductos nasolagrimales, que es la prueba de Jones o el test de Jones. Este test de Jones nos indica que cuando nosotros colocamos fluoresceína en el ojo, esa fluoresceína debe de lavarse con toda la lágrima e irse por los conductos nasolagrimales hacia la nariz, en el caso de los perros, y en el caso de los gatos, en muchas ocasiones no va a la nariz, sino va a la boca. Por lo tanto, en los gatos tenemos que buscar en la boca, ¿sí? ¿Puedo hacer un paréntesis un minuto, por favor? Sí, claro, doctora. A todos los que están conectados, aprovecho para comentarles que al final pueden enviar todos sus comentarios sobre el tema, alguna duda, comentario que vaya surgiendo. Bueno, pues los vamos a ir leyendo al final de la charla de la doctora para que les dé salida a todas sus dudas. Listo, les pido una disculpa. Acaban de pintar la puerta de mi oficina y mis perros la están abriendo constantemente y hacen mucho ruido, perdónenme. Bueno, hasta ahorita no tenemos preguntas todavía. ¿Todo bien? Solo tenemos algunos comentarios, algunos saludos, doctora, pero igual y dejamos todas las preguntas al final. Ah, bueno, ok, perfecto. Bueno, entonces, perdón porque me estaban distrayendo, por eso es que quise hacer el paréntesis para sacarlos porque estaban haciendo demasiado ruido y me estaban distrayendo.
Ok, entonces, continuando con la prueba de fluoresceína, les decía, bueno, hay tres cosas que vamos a evaluar con la fluoresceína. Con una sola tira podemos evaluar esas tres cosas. Entonces nosotros colocamos la gota de fluoresceína, evaluamos la integridad de la córnea, si hay úlceras o no, evaluamos la integridad del conducto nasolagrimal para saber si estos conductos están intactos y destapados, fluye hacia la nariz o hacia la boca, la lágrima. Y vamos a evaluar el tiempo que permanece la película lagrimal lubricando la córnea, ¿sí? Aquí les puse algunos ejemplos de pruebas de fluoresceína en donde vemos las úlceras. Aquí, por ejemplo, en la evaluación con magnificación y con luz, se alcanzaba a ver esta úlcera, pero en el momento en que nosotros ponemos fluoresceína vemos que hay mucha más erosión en esta córnea y está muy engrosada y bueno, hay más úlceras presentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que es una úlcera superficial, pero que está muy grande y esta úlcera definitivamente no se apreciaba a simple vista porque el paciente tiene además una distrofia corneal. La córnea está blanca, por lo tanto no se alcanzaba a apreciar esta úlcera superficial, sino hasta que se le aplica la fluoresceína. Otra cosa para la cual nos sirve la fluoresceína cuando en tema de úlceras corneales es para saber la profundidad que tiene la úlcera. Si nosotros tenemos una tinción de fluoresceína positiva, o sea, la fluoresceína es un pigmento, una tinción que solamente se adhiere cuando el epitelio está dañado, cuando el epitelio está roto. Normalmente el epitelio de la córnea es una estructura hidrofóbica, no permite la entrada y el ingreso o la adherencia de agua. Pero en el momento en que se rompe, todo lo que está por debajo de ese epitelio es el estroma, que está formado principalmente de colágeno. Y ese colágeno es como si fuera una esponja. Por lo tanto, cuando se rompe el epitelio de la córnea, la fluoresceína de inmediato se adhiere al colágeno del estroma. No sé si me doy a entender. Pero en los casos de las úlceras muy profundas, cuando la úlcera se empieza a hacer cada vez más profunda y más profunda, como en el caso de esta que estamos observando, nosotros vemos que toda la parte de la periferia se tiñe de fluoresceína, pero la parte más central ya no. La parte más central se queda oscura. Esto quiere decir que esta úlcera está muy profunda. ¿Por qué? Porque cuando llegamos hasta las últimas capas de la córnea, que ya es antes de entrar a la cámara anterior del ojo, tenemos dos estructuras, dos membranas, que una es la membrana de Descemet, y despuesito de esa membrana de Descemet, que es sumamente delgada, viene el endotelio, el endotelio es una capa celular nada más, que es también súper delgada, y que ni la membrana de Descemet ni el endotelio se tiñen con fluoresceína. Entonces, quiere decir que todo esto es estroma que se pintó con la fluoresceína, pero esto de aquí ya es membrana de Descemet que no está tiñendo con fluoresceína. Quiere decir que este ojo está con una úlcera súper profunda que está a nada de perforarse, ¿sí? Entonces, es otra de las funciones que nos brinda la prueba de fluoresceína, ¿sí? Si vemos una úlcera, siempre hay que teñirla para poder determinar, pues, qué tan profunda es esa úlcera y qué tenemos que hacer con ella, ¿no? Esto era lo que les quería mostrar del tiempo de ruptura de la película lagrimal. Tiempo de ruptura de la película lagrimal es que se coloca, aquí están poniendo una gota de fluoresceína, pero puede ser la tira. La tira normalmente la humedecemos con un poco de solución salina. Y esa solución salina hacemos que escurra sobre la tira y que caiga la gota sobre el ojo. Normalmente tenemos que tener la precaución de que si nosotros queremos tocar el ojo con la tira, debe ser sobre la esclera, sobre la parte blanca del ojo, porque si con la tira tocamos la córnea, podemos dejar una mancha sobre la córnea con la tira que nos puede hacer pensar que es una úlcera corneal, ¿sí?
Entonces, aquí en este caso, bueno, en este ejemplo se está instilando una gota, que también la fluoresceína viene en líquido. Se deja caer la gota, se hace parpadear al paciente, o sea, sujetamos sus párpados para abrir y cerrar el ojo. Y luego abrimos ese ojo y lo mantenemos abierto y contamos el tiempo. Normalmente lo mejor es realizar esta prueba con la luz azul, ya sea de una lámpara de Wood o de una lámpara azul cobalto o de el azul cobalto que traen los oftalmoscopios o la lámpara de hendidura, ¿no? Nosotros con la luz apagada vemos y estamos contando el tiempo en que empieza a romperse o abrirse espacios o huecos oscuros entre esa fluoresceína. Mantenemos el ojo abierto y en cuanto empezamos a notar huecos negritos, huecos oscuros, es porque esa película lagrimal se está rompiendo y quiere decir que ya ahí tenemos que dejar de contar nuestro tiempo. Entonces, lo ideal es que pase de los 15 segundos, pero ya más de 10 es aceptable, sobre todo si tenemos un paciente como este que es un braquicéfalo. ¿Sí? La otra prueba que tenemos, que es la tira de la rosa de Bengala. La rosa de Bengala es una tinción que utilizamos con menor frecuencia, pero que es bastante útil de todos modos. Nosotros utilizamos la rosa de Bengala en dos situaciones. Cuando tenemos un paciente con alguna úlcera corneal, sobre todo úlceras corneales ya un poco complicadas, para determinar qué tanto tejido desvitalizado o tejido necrótico tenemos sobre la córnea. Y también nos sirve en el caso de los gatos para determinar si hay lesiones que se llaman lesiones dendríticas, que son lesiones lineales a lo largo de la córnea o de la esclera, que son ocasionadas por herpes virus. Y son patognomónicas de herpes virus. Por lo tanto, cuando tenemos algún gato con conjuntivitis que acude al consultorio, hay que hacer prueba de rosa de Bengala para determinar si tiene o no herpes virus. Ahora, si no se ven lesiones dendríticas, no es definitivo que no tenga herpes virus, pero si las tiene, es definitivo que sí tiene herpes virus. Por lo tanto, pues es un elemento de ayuda para el diagnóstico. Este rosa de Bengala normalmente se revisa con luz blanca, con luz normal. En el caso de la fluoresceína, lo ideal es revisar los ojos con luz oscura, con luz azul, ¿sí? La rosa de Bengala no, la rosa de Bengala se puede hacer después de la fluoresceína. A algunos pacientes les arde la rosa de Bengala, por lo tanto es mejor utilizar un poco de Ponti y de tetracaína, de anestesia local, antes de aplicarles la tinción de rosa de Bengala, ¿sí? La siguiente evaluación que vamos a hacer ya es ahora sí con el oftalmoscopio, ¿sí? O sea, si se fijan, hicimos 8 pasos del examen oftalmológico, 5 solo con observación, 3 con las tiras y hasta este momento vamos a empezar a utilizar algún equipo, ¿sí? Entonces, aquí ya es la evaluación, ahora sí, en el interior del ojo, que con el oftalmoscopio podemos evaluar el cristalino, el vítreo y el fondo del ojo, ¿sí? El fondo del ojo para ver la retina, el nervio óptico, los vasos sanguíneos retinianos. Con el oftalmoscopio tenemos un disco que maneja dioptrías. Esto es para saber a qué profundidad estamos observando el ojo, ¿sí? Normalmente el fondo del ojo, aquí nos ponen -3, pero generalmente el fondo del ojo lo vamos a ver en el 0, o sea, en 0 dioptrías. Normalmente las dioptrías negativas están en rojo, las dioptrías positivas están en negro y el 0 es el intermedio. Entonces, normalmente en el 0 o un poquito por detrás del 0 vamos a evaluar el fondo del ojo y de ahí, conforme vamos aumentando nuestras dioptrías hacia el lado positivo, vamos a ir viendo el vítreo y el cristalino. Y bueno, aquí mencionan que la cámara anterior, pero esa es mucho mejor evaluarla con magnificación, con lupa o con lámpara de hendidura.
Aquí, bueno, estamos evaluando con el Panoptic. La verdad, a mí el Panoptic es un instrumento que me gusta muchísimo, es muy, muy útil. Y también el oftalmoscopio indirecto. El oftalmoscopio indirecto es muy útil en el sentido de que nos da una vista panorámica del fondo ocular. Aquí es importante saber que cuando hacemos oftalmoscopia indirecta, necesitamos al menos una lente de 20 dioptrías, que se venden también, donde se venden insumos de oftalmología. Esta lente de 20 dioptrías hacemos pasar luz, puede ser este oftalmoscopio o puede ser un transiluminador. Hacemos pasar luz por este lente y lo acomodamos a cierta distancia del ojo para poder ver el reflejo del fondo del ojo. Y esta imagen está de cabeza. Tenemos que pensar que esta es la parte de arriba del perro, la parte dorsal, y esta es la parte ventral. ¿Sí? Aquí estamos viendo el nervio óptico, aquí estamos viendo vasculatura retiniana. Esta es la zona del tapetum, lo que se ve amarillo y verde, y esta es la zona no tapetal, ¿sí? La retina. Esto es bueno para evaluar pues, muchas patologías, incluso pues por ahí dice el doctor Tardón que es una ventana a la medicina interna, y es verdad porque el fondo del ojo nos da muchísima información de cómo está el paciente sistémicamente hablando. Entonces hay un montón de padecimientos sistémicos que van a tener alteraciones o cambios en el fondo del ojo. Y el ver fondo de ojo, aparte de que es muy agradable, porque el fondo de ojo de perros y de gatos es un fondo de ojo hermoso, además, pues es un elemento de información para nosotros como médicos generales, y nos puede decir si el paciente está hipertenso, si a veces en pacientes con hipertrigliceridemias o con hipercolesterolemias vemos cambios en la vasculatura del fondo del ojo. En pacientes con infecciones sistémicas podemos tener corioretinitis, un montón de padecimientos que podemos evaluar con el fondo del ojo, ¿sí? Hemorragias retinianas por hipertensión, por enfermedades infecciosas. Y por último, bueno, la tonometría, esto sí tenemos acceso a ella. La tonometría, pues sí es un punto importante. Hay una manera relativa de medir la presión intraocular. Obviamente no nos da una medición, pero sí nos da hasta cierto punto un parámetro, sobre todo si el problema es unilateral. Si el problema es unilateral, por ejemplo, si tenemos un paciente con un glaucoma unilateral, podemos hacer una presión con ambos dedos índices sobre los globos oculares del paciente y darnos cuenta que un globo ocular se siente más tenso que el otro. Y con eso podemos saber que, bueno, pues probablemente la presión intraocular de ese ojo está mucho más incrementada que la del otro. Pero si tenemos un problema bilateral, pues ahí podemos perder un poco la perspectiva. Entonces sí, lo mejor es tener manera de hacer una medición de presión intraocular. Como les decía, es lo único que a lo mejor requeriría un poco más de inversión, si es que hacen una inversión para pues hacer un diagnóstico oftalmológico lo mejor posible, y pues sería este tonómetro que se llama tonómetro de Schiotz. Normalmente los venden en centros de insumos para oftalmología, casi siempre de humanos, y andan fluctuando alrededor de los 3,000 a los 8,000 pesos más o menos un tonómetro de Schiotz. Entonces pueden comprar algunos que no son tan caros y la verdad es que son bastante útiles, ¿sí? Entonces, bueno, terminando con la tonometría. Esos 10 pasos son los básicos, ¿sí? Si se fijan, los dos únicos que requieren equipo son los dos últimos, que son el fondo de ojo y la tonometría. Después de eso, bueno, si tenemos sospechas de que el paciente pueda tener una infección, queremos hacer una citología y eso, bueno, pues vamos a utilizar el resto de nuestro material como muestras para citología de cultivos o exámenes como radiografías o como ecos o como
cualquier otro estudio, ¿no? Hay que tomar en cuenta, bueno, aquí les voy a poner esta tabla, que es, vamos a decir que como una guía para cuando tenemos un paciente que le queremos hacer un examen oftalmológico, pues que no se nos olviden los pasos a seguir, ¿no? Cómo evaluar las diferentes estructuras y cómo registrar lo que encontramos, ¿sí? Esta tabla igual después se las podemos hacer llegar a los asistentes o ahora sí que por el medio que quiera Laboratorio Saranda. Un punto súper importante es que no olvidemos que los ojos vienen pegados a un perro. Los ojos son una parte importante que nos va a dar muchísima información de lo que le está sucediendo a ese paciente, pero tenemos que voltear a ver al paciente como un ente completo, ¿sí? Muchos padecimientos oftalmológicos son consecuencia de algo sistémico. Por lo tanto, siempre tenemos que revisar al paciente todo completo, hacer un examen físico general también, además del examen oftalmológico, y tener una muy buena anamnesis, ¿sí? Son la clave para que lleguemos a hacer un buen diagnóstico y hacer un buen control del problema. También tenemos exámenes adicionales que tenemos que a lo mejor hacer en el paciente. Bueno, aquí ya estamos hablando de ya cosas más especializadas que aquí en un consultorio general a lo mejor ahí sí ya lo van a remitir con el especialista, que es la fotocolorimetría, la gonioscopía, los electroretinogramas, ecografía, que a lo mejor algunos consultorios generales sí cuentan con ecografía, que es un elemento muy útil. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un paciente con un desprendimiento de retina. Aquí estamos viendo un ojo normal, ¿sí? Un ojo que a lo mejor está empezando con una pequeña catarata nuclear. Esta es la córnea, esta es la cámara anterior, esta es la cápsula anterior del cristalino, la cápsula posterior del cristalino, este es el iris y esto es la cámara vítrea. Y aquí tenemos la parte de la retina y esclera y este es el cono donde está el nervio óptico, ¿sí? Este es un paciente con catarata cápsula cortical. Y bueno, la ecografía nos da mucha información, sobre todo cuando tenemos ojos que están con medios opacos. Como les decía al principio, normalmente para poder evaluar el ojo, tenemos que tener los medios transparentes para poder ver hasta dentro del ojo. Si no somos capaces de poder ver al interior del ojo, la ecografía nos permite esa evaluación al interior del ojo cuando tenemos sangre en la cámara anterior o tenemos pigmento en la córnea o tenemos catarata en el cristalino, pues entonces la ecografía nos da muchísimos elementos para poder evaluar el interior del ojo. Otros estudios que podemos tener a mano, que nos pueden ayudar, sobre todo pues cuando hay tumores, cuando hay cosas así medias extrañas, pues rayos X, tomografías y resonancias, ¿no? Este es el caso de una gatita que perdió el ojo por un tumor óseo en su cráneo. Y bueno, hasta ahí es los pasos a seguir para el examen oftalmológico. No sé cómo vamos con el tiempo. Vamos bien, doctora. ¿Vamos bien? No sé, unos 10, 15 minutos más. Ok, me voy a ir lo más rápido posible. Aquí ya entramos con algunas fotografías para la localización de las lesiones. Es sumamente importante, como les decía al principio, la anatomía, conocerla para poder saber en dónde es que tenemos la lesión y si es un problema que nosotros podemos diagnosticar y podemos tratar, ¿sí? Aquí, bueno, puse dos ejemplos. Aquí, por ejemplo, estamos en estas imágenes. Estamos viendo un párpado con glándulas de meiomio, que son todos estos puntitos que estamos viendo aquí. Estos puntitos normalmente no son tan visibles cuando se ven muy blancos, que tenemos una inflamación de las glándulas de meibomio, y eso puede hacer que la parte lipídica de la película lagrimal no esté intacta, por lo tanto el ojo pueda estarse resecando, evaporándose la lágrima mucho más rápido de lo habitual y tener a lo mejor una especie de ojo seco aún a pesar de que el paciente pueda así estar produciendo lágrima normal. A eso le llamamos estrés evaporativo.
Aquí, por ejemplo, en este ojo estamos viendo, esta es la pupila, ¿sí? Pero el iris está roto. Si se fijan, aquí hay un hoyo, aquí hay otro hoyo. Esto es porque es un paciente de edad avanzada que tiene atrofia de iris. Por lo tanto, su iris se está rasgando. Son músculos que aquí normalmente son rectos y que aquí hay rasgaduras. Además, está presentando una catarata que muy probablemente sea cortical, ¿sí? Pero si se fijan, es poner atención a las estructuras. Aquí estamos viendo la esclera, la unión entre la esclera y la córnea se llama limbo, pues esto se ve normal, la córnea se ve transparente, el reflejo de la luz se ve normal, aquí está la luz del techo, como se ve liso, bien, normal. Aquí, por ejemplo, que en este paciente que tenemos meibomitis, estamos viendo que la luz se ve difusa, ¿sí? Se ve difusa porque este ojo no está bien lubricado, no está bien humectado, ¿sí? Entonces, poner atención a las cosas. Aquí, bueno, voy a señalar las estructuras que podemos ver. Tenemos el canto nasal o canto medial, el canto lateral. En los párpados, tenemos en el párpado superior una especie de pestañas que realmente como tal no tienen pestañas, los perros y los gatos, principalmente los gatos. Pero tienen una serie de pelos que normalmente deben de proyectarse hacia afuera, pero que si estos pelos están en condiciones anormales en el borde del párpado y proyectándose hacia adentro, pues son problemáticos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el entropión, cuando el párpado se dobla hacia adentro y todo el pelo que está normalmente en la piel por fuera entra en contacto con la córnea, lesionándola, ¿no? Entonces, esto es algo que encontramos comúnmente. O pacientes que tienen, estos son distintos padecimientos con pelo, el pelo que pueden tener a lo mejor en la arruga facial, o los pequineses, por ejemplo, o los shih tzus, en la arruga facial estos pelos se proyectan hacia adentro y esto se llama triquiasis. Pero si nosotros tenemos por dentro del párpado, por la cara interna del párpado, pelos que están saliendo por la conjuntiva y entran en contacto con la córnea, a esto se llama cilio ectópico. O si tenemos en el borde del párpado pelos, que estas serían las pestañas que pueden tener los perros, pero si en la glándula de meibomio está saliendo pelo y ese pelo se está proyectando hacia adentro y toca la córnea, a esto le llamamos distiquia, ¿sí? Entonces, son tres padecimientos distintos que causan lo mismo, ¿sí? Son pelos en contacto con la córnea de manera crónica que pueden lesionarla, ya sea con ulceración o con una inflamación crónica que luego pueda generar una pigmentación de la córnea. Podemos tener lesiones en el tercer párpado, como todo, o en la conjuntiva, lesiones en la córnea, que como les explicaba yo aquí, la estructura de la córnea es el epitelio, el estroma, que es todo esto, es colágeno, y aquí está la membrana de Descemet y el endotelio. Si se acuerdan de la imagen que les puse de la fluoresceína que nada más teñía en el borde, todo esto estaba teñido, pero llegaba hasta acá, ¿sí? Hasta acá. La parte esta no estaba teñida, o sea que quería decir que ese ojo ya nada más tenía este pedacito antes de perforarse, ¿sí? Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta cuando vemos test de fluoresceínas así, ¿sí? Los tipos de úlceras corneales, cuando son superficiales, hay superficiales que tienen, eso me estorba un poco, pero a ver, tienen los bordes libres, los bordes sueltos, que a la que le llaman úlcera indolente. No está tan bien dicho porque no son tan indolentes, pero son úlceras que tienen los bordes sueltos y que no permiten la correcta cicatrización de la misma. Tenemos este epitelio libre que tenemos que retirar para poder permitir que esa úlcera cicatrice, ¿sí? Son úlceras que no cicatrizan, se hacen crónicas y que requieren de un procedimiento quirúrgico. Tenemos las úlceras estromales, que ya son mucho más profundas, los descematoceles, que ya es cuando llegan hasta la capa más profunda, o a veces los descematoceles hacen un chipotito porque la presión que hay dentro del ojo empuja a esa membrana hacia afuera y hace este chipote, pero luego se rompe, empieza a perfora y empieza a liberar el humor acuoso,
y en algunas ocasiones el iris se prolapsa. ¿Sí? Ya cuando estamos en estos puntos es cuando el paciente requiere intervención quirúrgica de preferencia, ¿no? Estas primeras en muchas ocasiones pueden ser tratadas médicamente. Este es un procedimiento de las úlceras indolentes o de las úlceras con los bordes libres. Se limpia muy bien el ojo, se levanta ya sea con un hisopo o con un aparatito que se llama el hairbrush, que es como un rotor pequeñito con punta de diamante que levanta todos los bordes libres. Si se fijan, así se veía la úlcera al principio y a la hora que le pasan el hisopo resulta que la úlcera era todo esto, ¿sí? Si se fijan, nada que ver con el tamaño de la úlcera, lo que se creía o se aparentaba que era la úlcera inicial, pues realmente era todo esto. Entonces se levantan todos estos bordes hasta que ya no se levantan más y luego con la punta de una aguja se hace un rasgadito muy superficial para estimular la cicatrización. Ojo, este tipo de queratotomía se hace únicamente en perros. En gatos no se deben de hacer porque les van a generar un secuestro corneal. Entonces, aguas con eso. El aparato lagrimal de los perros es otro punto donde podemos tener problemas, ya sea en la producción cuantitativa o cualitativa de la lágrima, ¿sí? Aquí es la glándula de meibomio produciendo la parte lipídica. O podemos tener problemas ya en el interior del ojo, como problemas para el drenaje del ojo. Aquí se produce el humor acuoso, este es un corte, este es el cristalino, este es el iris. Aquí se produce el humor acuoso, viaja por la cámara posterior, que es detrás del iris, viaja hacia la cámara anterior, llena toda la cámara anterior y se drena por el ángulo iridocorneal. Ese es en condiciones normales. En condiciones anormales se produce el humor acuoso y por aquí está bloqueado el drenaje y entonces se empieza a llenar muchísimo y es cuando se produce el glaucoma. Esto es lo que sucede, esto es en condiciones normales, se produce aquí en el proceso ciliar el humor acuoso, viaja por aquí y se elimina por acá. Aquí se produce, viaja por aquí, pero no se puede eliminar y se queda y se sigue produciendo más y el ojo se va llenando, llenando, llenando y se va hipertensando, ¿sí? Y otros puntos donde podemos tener problemas, pues es en el fondo del ojo, ¿sí? Entonces, esto es un fondo de ojo normal, este es de gato, este es de perro, esta es la zona tapetal, siempre el nervio óptico, que es lo vamos a ver en el caso de los gatos en la zona tapetal, que es la zona amarilla, verde, el tapetum de la retina. Y en el caso de los perros, dependiendo de si es raza pequeña o grande, si es raza grande, vamos a ver el nervio óptico encima del tapetum, y si es raza pequeña, lo vamos a ver más en la zona no tapetal, ¿sí? El nervio óptico de los perros es un poco más amorfo, más triangular. En el caso de los gatos es completamente redondo, no tiene cono óptico. En el caso de los perros sí tiene un conito. Y los vasos sanguíneos pasan por encima del nervio óptico y hacen un anillo en el nervio óptico del perro, no así en el del gato, ¿sí? Algunos ejemplos de casos clínicos, así rápido, los pasamos. Este es un paciente con un problema de párpados por descuido, muy severo. Ya esto es cuando ya lo estábamos tratando. Esta es la paciente que vimos al principio que tenía una blefaritis por celulitis juvenil, ¿sí? Entonces se trata, es inmunomediado y se trata con corticoides. Sucede en perros pequeños, chihuahuas, fox terriers, ratoneritos, cuando son cachorros, ¿sí? Esta es una queratitis por entropión. Aquí me estoy enfocando a problemas de los párpados, pero si se fijan, no siempre en los ojos todo está aislado. Este paciente venía con un entropión. Todo esto era lo que tenía como borde de párpado. Todo esto estaba doblado hacia adentro. Esto estamos jalando con nuestros dedos lo más que podemos para sacar este párpado que estaba completamente doblado. Todo este borde verde es hasta donde llega el doblez del párpado adentro de ese ojo. Por lo tanto, era tan crónico este roce que la córnea ya estaba formando todo un epitelio allá adentro. Créanlo o no, este ojo volvió a ver. Estos ojos, una vez corregido este entropión, volvió a ver.
Problemas de ojos, pues podemos tener entropión en el canto medial, que esto es súper común en los braquicéfalos, o podemos tener entropión, combinaciones de entropión y ectropión, como en los grandaneses o en los mastines. Este es un caso de una úlcera corneal que se volvía a hacer, no cicatrizaba y se volvía a hacer y no cicatrizaba, y resultó que lo que tenía era un cilio ectópico. Este es el borde del párpado, lo estamos revirtiendo, y aquí estaban haciendo un pelito. No sé si lo alcancen a ver. ¿Sí? Entonces, ya cuando lo quitamos, no era uno, eran 3 pelitos. ¿Sí? Otros problemas de párpado, por ejemplo, los gatos, a veces es común que nazcan con ausencia de párpado, coloboma de párpado superior. Aquí, por ejemplo, en el tercer párpado, los prolapsos de las glándulas. En la conjuntiva, bueno, podemos tener tumores, podemos tener inflamaciones. Aquí, por ejemplo, en la conjuntiva escleral tenemos un coristoma, un quiste dermoide, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con problema de queratitis inmunomediada o PANUS del pastor alemán. Esto era como llegó, y ya cuando lo estábamos tratando, de hecho este ojo ya está completamente normal, pero pues inicia en la conjuntiva y va cubriendo toda la córnea. Entonces muchos padecimientos no son solos. Aquí, por ejemplo, tenemos distrofias y degeneraciones corneales. Muchas veces son por problemas metabólicos. Algunos son depósitos de lípidos y otras veces son depósitos de minerales. En muchas ocasiones son secundarios a problemas metabólicos, ¿sí? Cushing, hipotiroidismos, cosas así. Esta es una paciente que tenía un tumor en su córnea. Este era un carcinoma. Podemos tener, que es de las cosas más comunes que vamos a ver, queratoconjuntivitis secas, ¿sí? Estos son pacientes que no producen una cantidad adecuada de lágrima. Una de las cosas que van a ver, bueno, es mucho moco, mucha hiperemia escleral, vascularización de la córnea por la fricción constante que hay en esa córnea, como la luz no se refleja nítida ni lisa, ¿sí? La luz se refleja toda irregular, ¿sí? Este es otro paciente, y vean cómo la luz, estos son sus 2 ojos del mismo paciente. En este ya está empezando a tener una distrofia corneal por el mismo problema. Cómo se refleja la luz en uno y otro ojo, aquí como hay vasos sanguíneos, ¿sí? Este era un paciente que había formado un epitelio enorme encima del ojo por resequedad, por ojo seco, y estaba completamente pigmentado. Salvamos el ojo porque no querían enuclearlo, vean las úlceras tan gigantes que tenía, pero salvamos ese ojo, pero sin embargo quedó pigmentado. Lo que querían era que conservara su ojo, aunque no fuera visual. El ojo, adentro del ojo está normal, pero ya no quieren hacer más. Entonces, bueno, así se quedó. Aquí puse ejemplos para que vean la diferencia cuando la lesión está en córnea y cuando está dentro del ojo. Si se fijan, cuando está en córnea, perdemos toda visión de lo que es el iris. ¿Sí? Aquí yo no veo la pupila ni el iris. Aquí sí la veo porque la lesión está en la córnea, pero está en una zona delimitada de la córnea, donde me obstaculiza un poco la visión de la pupila y del iris, pero porque está en córnea, pero no está invadiendo toda la córnea. Pero sin embargo, aquí que tengo catarata, que esto es dentro del ojo, veo perfectamente bien todo el borde de la pupila, porque la lesión está por detrás de la pupila, ¿sí? Igual aquí, esta es la pupila, esta es una catarata, este es el iris, y se ve completo, ¿sí? La córnea se ve transparente, vean la luz cómo se ve, cómo se refleja, muy bonita, la córnea está bien, como el reflejo de la luz aquí es irregular, ¿sí? Aquí también. Bueno, aquí son más lesiones en la córnea. Esta era una espiga de una planta que causó una úlcera. Este era un rasguño de un gato. Unas suturas que se le habían colocado a un paciente en la conjuntiva y que estaban en contacto con la córnea y le lesionaron. Y bueno, estos son diferentes tipos de úlceras. Esta es una úlcera estromal profunda. Ya son de cemetocele. Ya cuando se ven negros porque el grosor de esa membrana ya es súper delgado. Y estas son úlceras bien complicadas. Cuando nosotros vemos úlceras corneales, que si gustan después podemos hablar una plática específica de esto, cuando vemos úlceras corneales que se ven blancas,
es porque hay bacterias y porque están súper contaminadas y súper complicadas. Este tipo de úlceras requieren tratamientos bien agresivos de antibióticos y en muchas ocasiones incluso un procedimiento que se llama cross-linking o incluso membranas, cirugías de colgajos, mandiles conjuntivales, etcétera, ¿sí? Estos son úlceras que se están ablandando por el efecto de las bacterias, de las proteínas, de las enzimas colagenasas, ¿sí? Esta es una córnea súper dañada. Se hizo una úlcera, así inició, con una licuefacción importante, hasta que, bueno, la córnea perdió por completo toda su forma, perdió toda su estructura, su fuerza. Entonces, bueno, pues ese ojo obviamente ya no era viable. En el caso de los gatos hay un padecimiento corneal importante que se llama secuestro corneal, en donde se hace como si fuera una costra encima de la córnea. Esta costra es también por una lesión crónica, casi siempre. Es muy común en gatos persa, pero puede suceder en cualquier gato. Y generalmente tienden a ser quirúrgicas, porque si se dejan ahí también pueden llegar a perforar el ojo. Este es un ojo, este gatito se operó de su secuestro corneal. Aquí hay otro gatito con secuestro corneal, como se retiró, se le puso una membrana amniótica y ya después de que se absorbió la membrana, como quedó su ojo. Aquí ya nada más era tratar de desvanecer esta cicatriz y quitar esos vasos sanguíneos. Muchos padecimientos corneales requieren cirugía, sobre todo cuando se están complicando. En esos casos es cuando si no tienen los elementos para hacer esa cirugía, pues sí se deben de derivar. Pero ya en casos muy extremos donde si no pueden hacer una derivación para hacer, por ejemplo, un mandil conjuntival como o una membrana amniótica, lo que pueden hacer ya en casos en donde no tienen con quién derivarlo, porque donde ustedes viven no hay un oftalmólogo, nadie que tenga elementos para hacer una cirugía de ese tipo, hagan un mandil de 360 grados. El mandil de 360 grados es que ustedes levantan, hacen una incisión pequeñita en toda la zona limbal, con unas tijeras finas, van levantando toda esa conjuntiva y esa conjuntiva la unen en el centro y la suturan. Esa conjuntiva les va a dar soporte a úlceras complicadas o profundas. Y bueno, de eso a nada es mejor hacer algo. Si no se animan a hacer eso, bueno, lo que pueden hacer es levantar el tercer párpado y anclarlo al párpado superior, ¿sí? Eso se ingresa por la zona del limbo, perdón, del fornix, de la conjuntiva. O sea, entran por el párpado y salen aquí en la parte donde se dobla la conjuntiva hacia el ojo. Toman el tercer párpado, ¿sí? Entran, fijándose que no perforen hacia el otro lado. O sea, el hilo no debe de entrar en contacto con la córnea, tiene que estar a medio espesor del tercer párpado, y luego vuelven a salir por donde entraron, a un lado donde entraron. Yo normalmente les pongo una esponjita o algún tubito de venoclisis para que el nudo no les lesione la piel, pero con eso anclan aquí arriba, hacen los nudos y este tercer párpado también da soporte a las úlceras. No es igual que el mandil de 360 grados, es más útil el mandil de 360 grados para las úlceras complicadas, pero da igual, de esto a nada, pues esto es un elemento que les puede ayudar, ¿sí? Este tercer párpado también se puede anclar a la esclera. A veces puede anclarse al párpado, como el ejemplo anterior, o puede anclarse aquí a la esclera y el nudo quedar aquí en la esclera, ¿sí? Entonces, aquí están los ejemplos. Este es al párpado, como les he explicado, entran por aquí, hacen su pase hacia el tercer párpado, lo jalan, hacen varios puntos, los anclan y lo dejan anclado hacia el párpado o a la conjuntiva, ¿sí? Entonces queda anclada a la conjuntiva y el párpado superior queda libre. Entonces puede ser cualquiera de las dos opciones.
Ya pasando al interior del ojo, estos son lesiones en el iris. Por ejemplo, esta es una lesión de membranas pupilares persistentes que puede ser congénita o también adquirida después de lesiones em, de uveitis. Esta es la atrofia de iris que vieron al principio. Estos son problemas de uveitis en gatos. Siempre cuando vean un gato que el iris le cambió de color es porque tienen uveitis, ¿sí? El iris cuando se inflama cambia de color casi siempre. A menos de que sean iris muy oscuros, no lo van a notar, pero en el caso de los gatos que la mayoría tienen ojos claros, se va a notar. Si se fijan cómo se ven inyectados de vasos sanguíneos estos iris, es porque están exageradamente inflamados, ¿sí? Y en caso de los gatos, generalmente es infeccioso. Esta es una gatita rescatada que venía con esta uveitis y después del tratamiento pues quedó así, ¿no? Era desconocido el, el origen. Estos son quistes uveales. Estos son unos quistes que crecen adheridos al iris, que generalmente son translúcidos, casi nunca dan problemas a menos de que sean muchos y puedan bloquear el ángulo iridocorneal o causar glaucoma o puedan obstaculizar un poco la vista del paciente. Por ejemplo, es dentro del ojo. Este es un paciente operado de catarata con su pupila dilatada y aquí se alcanza a ver el lente intraocular. Este es el lente que se le colocó. Para que vean cómo se alcanza a ver hasta adentro. Pero tienen que tener en mente que esto es aquí estamos viendo una foto que es plana, pero estamos pensando que el ojo es tridimensional y lo podemos ver de frente y también lo podemos ver de lado. Eso también es algo importante cuando evalúan un ojo. Véanlo de frente y véanlo de lado, ¿sí? Aquí les puse una comparativa, como esta es una lesión en córnea, vean cómo se ve la luz. De nuevo, esta es una córnea completamente pigmentada. Esta es la única parte de la córnea que está con algo de transparencia. Todo lo demás está pigmentado. Este perro no ve, por supuesto. Cómo está reseca esta córnea, cómo la luz se refleja completamente difuminada. Y sin embargo, aquí tenemos un ifema, ¿sí? Aquí esto está dentro del ojo, la sangre está por encima del iris, no alcanzamos a ver la pupila tampoco, pero aquí hay sangre y coágulos, ¿sí? También parece tener ojo seco porque también la luz se refleja mal, ¿no? Aquí tenemos otros casos de ifema. Aquí tenemos un caso de glaucoma. En glaucoma no siempre vamos a ver el ojo abultado o oftálmico, pero en muchas ocasiones sí. Vamos a ver mucha hiperemia en la esclera y vamos a ver en la mayoría de los casos midriasis, dilatación de la pupila, ¿sí? A veces se ve la córnea también edematizada y esta córnea edematizada es por el exceso de presión adentro del ojo, el excedente de presión intraocular, ¿sí? Aquí tenemos un paciente en donde vemos el cristalino luxado. Aquí vemos parte del cristalino. No deberíamos de poder ver los bordes del cristalino. Aquí estamos viendo su borde, ¿sí? Porque está luxado, ¿sí? Bueno, caso de un prolapso ocular. Esto lo quise mencionar porque también son casos que comúnmente nos van a llegar. No necesariamente son cosas que tenemos que remitir. Esto lo podemos solucionar, lo debemos de solucionar como una urgencia médica porque este paciente puede perder la vista si no lo atienden de inmediato. Lo que se debe de hacer es regresar el globo ocular a su lugar y hacer una tarsorrafia uniendo el párpado superior con el párpado inferior. Las tarsorrafias es muy importante que deben de ser sin invadir la parte interna o la cara interna de la conjuntiva del párpado, ¿sí? O sea, tenemos que irnos por el espesor medio, o sea, salimos por las glándulas de meibomio para hacer nuestros nudos cerrando el párpado, ¿sí? Y se fijan aquí el espesor completo que llega al hilo a atravesar todo el espesor no debe de ser, ¿sí? Tenemos que hacerlo siempre por línea media, ¿sí? Hay veces que, bueno, esto requiere generalmente de sedación, hay que hacer mucha lubricación y siempre tenemos que tratar el ojo, aunque tenga el párpado cerrado, con lubricantes y con antibióticos, porque estos ojos siempre llegan con úlcera corneal, al menos superficial. Si no podemos devolver el ojo a su órbita, lo que debemos de hacer es una
una cantoplastía, o sea, tenemos que abrir un poco la parte lateral para tener manera de regresar el ojo a su lugar, extender bien los párpados, porque normalmente están doblados hacia adentro, y luego ya hacer la tarsorrafia y suturar el pedazo de, de canto que abrimos, ¿sí? Estos ya son problemas orbitarios. Si se fijan, ya esto es ajeno a cosas intraoculares. Esto ya está fuera, fuera del ojo. Esto era el paciente que tenía el absceso retrovulvar. Hubo que nuclearle ese ojo porque su ojo estaba demasiado dañado. Y bueno, cuando tenemos problemas en el fondo del ojo, por eso es importante familiarizarnos con nuestro oftalmoscopio. Cuando hacemos consultas generales, siempre ver el fondo del ojo, porque solo viendo lo normal vamos a detectar lo anormal. Entonces, aquí vemos un nervio óptico edematizado inflamado, vasculatura algo tortuosa y desprendimiento de retina. Todo esto que parecen sábanas descendidas es la retina desprendida, ¿sí? Y este es un fondo ocular normal. Este es un fondo ocular con hemorragias y este es una neuritis óptica, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos, pues creo que abarcamos un buen tema, pero para diagnosticar padecimientos oftalmológicos necesitamos conocer las cosas para poderlas diagnosticar, ¿sí? Conocer la anatomía básica, conocer las patologías básicas y conocer los pasos a seguir. Una vez que determinamos dónde está el padecimiento, pues tenemos que ser capaces de conocer nuestras limitaciones, saber si lo tenemos que remitir, y si al remitirlo también no está corriendo riesgo el paciente de perder su vista. Y pues, si no hay manera de tener un especialista cerca o a tiempo, bueno, pues saber qué podemos hacer para estabilizar al paciente y tratar de que su pronóstico sea lo más favorable posible, ¿sí? Esa, creo, es nuestra responsabilidad en cualquier paciente que veamos, de cualquier problema médico, pero bueno, aquí nos compete hablar de oftalmología, por lo tanto, pues se concreta a oftalmología esta recomendación, ¿sí? No sé si haya dudas. Estos son dos de mis hijos que ahorita nos estaban dando problemas, que estaban aquí entrando y saliendo y jalándome la computadora. Pero bueno, si tienen alguna duda, también si les puedo ayudar con casos clínicos, con aportación de alguna orientación, pues ahí está mi correo también, con todo gusto les puedo responder si tienen alguna pregunta.